Su talento, su éxito más allá de las fronteras del país, su interés y belleza ya están en su bolsillo. Pero además de estos, se encuentra en un lugar diferente con su sensibilidad por los problemas sociales. La actriz Kerem Bürsin está ahora aquí como portavoz del movimiento E-Force, que se lleva a cabo para garantizar la igualdad de género. La responsabilidad que asumió fue dado que los hombres también son un sujeto de desigualdad, también deben involucrarse en esta lucha. Porque el problema se origina en nosotros, dice. Iniciamos una larga conversación con Bürsin, desde los derechos de la mujer hasta la igualdad de género, desde su vida privada hasta el amor. Publicaré nuestra conversación en 2 videos. Mira nuestro primer video. Disfruto ver. Se enviaron 9 millones de tweets para el episodio final de la serie de televisión Sensal Camp. Así, batió el récord al superar la cantidad de tweets de Juego de Tronos. Hay tantos fanáticos en Italia. En su última visita, tuvo problemas para caminar por las calles. Ahora ha asumido el movimiento de portavoz de las Naciones Unidas, ONU, E-Force. Nos reunimos con Kerem Bürsin en medio de este ritmo intenso. Ella dice que la opresión social comienza con los colores antes de que nazca un niño. ¿Se ha revelado el género? Hagamos su habitación azul o rosa. Esta es exactamente la razón por la que agregamos rosa a sus atuendos para la sesión de fotos. Su perro Héctor nos acompaña. Luego nos sentamos a charlar. ¿Conoces mi vida, todo? Me pregunto qué preguntarás esta vez. Puede que sepas más de mí que de mi familia, risas, pero todavía quedan muchas preguntas por hacer y muchas respuestas por dar. Siempre tienes una nueva agenda. Esta vez se convirtió en el portavoz del movimiento E-Force de la ONU. Ya ha expresado sus puntos de vista sobre la violencia contra la mujer y la igualdad de género durante mucho tiempo. ¿Cómo empezó esta conciencia? Todo empieza desde la niñez. Mi familia me crió prestando atención a este tema. Mi padre me enseñó, el hombre tiene más privilegios en este mundo, pero debes estar consciente de los privilegios. Porque hay personas que se quedan atrás por estos privilegios, que no pueden ejercer sus derechos y no pueden acceder a las oportunidades. Mi incomodidad con la desigualdad comenzó en la escuela secundaria. Afortunadamente, fui seleccionado para un curso sobre estos temas. Dentro del alcance de ese curso, recibí capacitación especial en temas como racismo, sexismo e igualdad de género. En mi círculo de amigos de la universidad, siempre hubo gente interesada en estos temas. Ahora estoy recibiendo entrenamiento sobre igualdad de género de parte de nombres importantes en una organización llamada Inspire Justice en Estados Unidos. ¿Cómo ves la vida a medida que aprendes esto? Hay reglas tácitas en la escuela secundaria. El popular, el opresor, el oprimido. Así es la vida, en realidad. Es como una gran escuela secundaria. Nada ha cambiado. Se vuelve aún más ridículo. Estoy viendo eso. ¿Qué tipo de reacciones obtiene de sus compañeros al mostrar sensibilidad a estos temas? ¿Hay blasfemias sexistas en la charla de chicos? ¿Luchas con ellas? Hay presiones sobre los hombres como ser un hombre y ser un hombre. Hay pensamientos como, ¿qué me dirán si alzo la voz, defiendo este tema o advierto cuando me insultan? Cuando escuchas una blasfemia sexista, te atreves a decir, sería mejor si eliminas esta palabra de tu vocabulario. Hay quienes se burlan de él cuando advierte, y dicen, lo acabo de decir, no era mi intención. Pero no debemos tener miedo de decir la verdad. Te das cuenta de que el miedo es artificial cuando das el primer paso contra alguien. Y cuando se pone de pie al respecto, puede ver su seriedad. Hubo momentos en que perdí amigos solo por esas razones. ¿Qué experimentaste? Le adviertes a tu amigo, él dice ok pero continúa de nuevo. Entonces te das cuenta de que esta persona en realidad no ve ningún problema con eso. Y se separa diciendo, está bien. Es posible que lo hayamos pasado bien, pero ahora he cambiado. Pero ahora la gente sabe y respeta que los chistes y las maldiciones sexistas no se pueden hacer frente a mí. ¿Qué crees que los hombres quieren de las mujeres? ¿Cuál es su problema? Los hombres se preocupan por sí mismos. ¿Qué tipo de problema?
Grandes problemas relacionados con la presión del sistema patriarcal. A menudo olvidamos que la desigualdad de género también afecta a los hombres. Y estoy hablando de un efecto sistemático. Vivimos en un mundo que ha sido gobernado por tal sistema durante siglos. Entonces la desigualdad se vuelve legítima y dejamos de cuestionarnos. ¿Cómo crees que se resolverá esto? Dado que los hombres también son un sujeto de desigualdad, también deben participar en esta lucha. Porque el problema está en nosotros. Tenemos un poder porque el hombre es un ser privilegiado en cuanto al sistema, o realmente necesitamos renunciar a ese poder o tenemos que usar ese poder para lograr la igualdad. Los resultados son muy pesados. ¿Te gustaría nacer mujer en el mundo en el que vivimos? Debe ser algo más para experimentar las cosas increíbles que puede hacer una mujer. Es extraordinario poder darle vida al mundo. Me gustaría experimentarlo. Pero dices, ¿te gustaría nacer en un mundo así como mujer? En este mundo de desigualdad de género, las mujeres están expuestas a la discriminación y la violencia solo por ser mujeres. Bien, no hay problema en nacer mujer, pero las consecuencias de las sociedades y del sistema son muy pesadas. ¿Cuáles son las ventajas del macho? Mucho. No es necesario que tomemos una foto de la matrícula del vehículo mientras nos subimos al taxi. Podemos ponernos lo que queramos, tener sexo con quien queramos, y salir cuando queramos. No tenemos que usar tacones altos y quitarnos el vello de piernas y axilas. Por supuesto, las mujeres pueden no hacer estas cosas, pero de alguna manera escuchan a la sociedad. Dices esto, pero estás con las mujeres más bellas y cuidadas de Turquía. Por ejemplo, ¿estarían juntos si su novia no les quitara las axilas? El cuerpo de una mujer le pertenece, puede tomar sus propias decisiones como quiera, y yo respeto eso y hay que respetarlo de todos modos. Estás examinando un poco ahora. En todo el mundo, las actores femeninas hablan de la desigualdad salarial entre ellas y los actores masculinos. No creo que todavía se haya logrado la igualdad salarial. Pero la conciencia está creciendo. ¿Interfiere con escenarios donde las mujeres están oprimidas? Sí, lo haré. Por ejemplo, también estoy en contra de llamar a las mujeres niñas en escenarios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando dos hombres hablan de una mujer, dicen, la niña dijo esto, dijo aquello. Su género es femenino. Recibo reacciones como, Kerem, ¿no estás exagerando un poco ahora? No es una vergüenza llamar mujer a una mujer. Usaste un vestido de novia en exactamente igual, se criticó. También vestiste de rosa para la sesión de hoy. Color. La presión social comienza antes de que nazca el niño. ¿Se revela el género? Hagamos su habitación azul o rosa. El niño cuida el auto, la niña cuida al bebé apóstrofe. Nos vemos con otro video de nuestro chat. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, que tengas un buen día.